Hola, ¿quieres conocer qué es el feudalismo de manera rápida y precisa? Pues estás en el canal correcto. A continuación vamos a hacer un resumen general de este tema tan importante llamado el sistema feudal predominante en Europa Occidental entre los siglos IX y XIII de nuestra era. Lo primero que tenemos que conocer es quiénes son los historiadores principales que han desarrollado este tema a mayor profundidad. Les presento a Mark Bloch con su libro La sociedad feudal. Es un referente en este tema. Otros historiadores también de la Escuela de los Anales son, por ejemplo, Georges Duby. De Georges Duby recomiendo este libro, Los tres órdenes imaginarios del sistema feudal. Y El año 1000, libro fundamental para conocer también el cambio de la historia de las mentalidades. Otro referente también de la Escuela de los Anales es Jacques Le Goff, con su libro Los intelectuales de la Edad Media. Finalmente, José Luis Romero, con su libro La Edad Media. Libros fundamentales entonces para conocer esta etapa de la historia, ¿sí? Lo primero que tenemos que analizar es ¿qué es el sistema feudal? Ahí tenemos una definición clara, concisa, que va al punto. Es un sistema económico y social basado en la propiedad de la tierra. Sí, el feudo, basado en la propiedad de la buena tierra agrícola, el feudo. Y también basado en las relaciones de dependencia personal. Ya no se depende de un Estado, se depende de un hombre que tiene el control de grandes territorios agrícolas, los feudos. Ahora, eso nos lleva a conocer los orígenes de este sistema. ¿Quieres conocer los orígenes? Bueno, acá de manera rápida te lo voy a explicar. En este espacio vamos a poner una especie de territorio que fue la época del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, que brilló entre los siglos 8 y 9, fue un imperio fundamental para Europa Occidental porque difundió el cristianismo y consolidó la recuperación de los avances de la cultura romana. O sea, dentro de un mundo bárbaro, ellos trataron de imponer las costumbres romanas, que por supuesto, a través de una mezcla también con las costumbres bárbaras, ¿sí? Ahora, el Imperio Carolingio tuvo su auge en la época de un gran gobernante llamado Carlomagno. En tiempos de él había una monarquía poderosa. Sin embargo, a la muerte de Carlomagno y el desastroso gobierno de su hijo Ludovico Pío, sus nietos, o los nietos de Carlomagno, se van a enfrentar en guerras por el territorio, por el poder. Sus tres nietos, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Estos enfrentamientos fratricidas que buscaban vencer al hermano, buscaban derrotar al hermano, al final terminaron en un pacto conocido como el Tratado de Verdún. Esto dividió los territorios y debilitó la monarquía carolingia. Entonces, cada uno de los nietos de Carlomagno tenía un territorio bajo su control. Sin embargo, luego la situación se continuó agudizando. ¿Por qué? Como bien dice Mark Bloch, llegaron una serie de invasores que van a causar problemas muy serios. Tenemos entonces a los húngaros. Luego también llegaron los musulmanes. Pero quizá los más peligrosos y violentos eran los vikingos, junto con los normandos, que estaban vinculados, ¿sí? Bueno, en esta etapa, los gobernantes del imperio o del extinto imperio carolingio, ahora tres reinos, se fueron debilitando. Se fueron debilitando por el peligro, por el ataque de estos pueblos que venían a saquear, que venían a tomar territorios. Eso hizo que los nietos de Carlomagno, especialmente Carlos el Calvo, ponga su atención en ver cómo salir del problema. ¿Y cuál fue la manera de salir del problema? Entregar territorios a los condes, duques y marqueses
que tenían la jurisdicción y el control político de algunas tierras. Con el tiempo, estos gobernantes o estos señores caballeros van a empezar a asumir autonomía, van a exigir autonomía. Al final lograron aplacar el problema de los invasores, pero ahora ellos se van a quedar con el control de los llamados feudos. O sea que el feudalismo nace a partir de la desintegración del Imperio Carolingio, de la crisis del Imperio Carolingio, y significa un proceso de autonomía de estos señores que ahora van a pasar a tener el control de los feudos, ¿sí? Pero analicemos qué es un feudo en primer lugar. Aquí tenemos un pequeño gráfico que por supuesto trata de resumir de una manera pequeña qué sería un feudo. Porque los feudos eran inmensos. Los feudos podían tener una cantidad espectacular de territorio y podían tener cientos de miles, inclusive, de personas. Esos eran los feudos más grandes, ¿sí? Pero acá tenemos un pequeño feudo. ¿Cuáles son las partes de un feudo? Es fácil. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la vivienda del que controla el feudo, el llamado señor feudal, más conocido como el castillo del señor feudal, ¿sí? Cruzando el río, tenemos acá la vivienda de las personas que viven en el feudo, ¿sí? Es la llamada aldea, la llamada aldea. Ahí viven todos los que van a trabajar y van a ser la base del sistema feudal. Más allá tenemos a la parroquia. Recordemos que la iglesia va a tener mucho peso en esta etapa y va a haber parroquias en todos los feudos. Ahora, acá viene algo muy importante. Dentro de todo feudo hay dos tipos de tierra. ¿Y cuáles son esos tipos de tierra? Bueno, la tierra que está al lado de la aldea es llamado el manso. Entonces aquí están los mansos. ¿Qué significa manso? Bueno, es una porción de tierra, una especie de chacrita que se le presta a un siervo para que pueda labrar la tierra y pueda alimentar a su familia. A cambio, ¿qué exige el señor feudal? El señor feudal exige el trabajo de esos siervos campesinos en la llamada reserva señorial. ¿Y qué es la reserva señorial? Pues la zona más productiva del feudo. Sí, esta parte, ¿no? Ahí vamos a ver entonces, esto se llama la reserva del señor feudal, o sea, la reserva señorial. Muy bien. Ahí tenemos entonces, más allá del castillo, que dicho sea de paso, el castillo está en una zona alta, bien protegida, para una mejor defensa, un lugar que no solamente es la vivienda del señor feudal y la gente que lo rodea, sino también es una estructura militar, una especie de fortaleza. Desde ahí se brinda seguridad a los habitantes del feudo. En caso de una invasión, ahí está la zona de seguridad. Más allá, les decía, tenemos una serie de bosques. Con el tiempo, sobre todo a partir del siglo X, el siglo XI, se va a impulsar la roturación de tierras. Estos señores feudales no están contentos con el territorio que tienen. Suelen querer expandir sus territorios. Entonces, con el tiempo, van a ir roturando tierras, van a ir destruyendo bosques, van a empezar a dominar territorios que inclusive muchas veces no le correspondían al señor feudal, pero ellos quieren territorio. Así que van a ir invadiendo cada vez que pueden nuevas zonas, nuevos territorios. Esto llevó inclusive a guerra entre señores feudales. Muy bien, ya tenemos entonces un concepto de lo que es el feudalismo, ya tenemos una idea de lo que es un feudo y ahora vamos a ver las características, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de este sistema? No te preocupes, yo lo voy a aclarar de una manera sencilla. Por ejemplo, aquí tiene que quedar claro para ti que esta es una economía rural, ¿verdad? ¿Qué significa rural?
que está basada fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. Por eso que vamos a poner aquí, principales actividades: agricultura y ganadería. Ahora, la agricultura y la ganadería son propios de una economía rural. ¿Qué significa eso? Profesor, ¿no existen las ciudades? Bueno, entre el siglo IX y el siglo X, las ciudades van a ser muy reducidas. Va a haber una cantidad ínfima de población. A partir del siglo XI, del siglo XII, ya la cosa cambia. La productividad del campo aumenta. Se empieza a producir más, roturando más tierras, ganando más tierras de cultivo, utilizando el hierro para el arado, utilizando caballos como elemento de tracción. E inclusive se utiliza el sistema de rotación de cultivos, el sistema trienal. Y esto va a hacer que la productividad de los feudos aumente. Es ahí donde empieza a desarrollarse poco a poco la ciudad medieval, una zona donde se producen una gran cantidad de intercambios económicos, pero siempre en un territorio dominado por un señor feudal. Es decir, a pesar que en el siglo XII y XIII fundamentalmente empiezan a resurgir las ciudades, eso no significa que en las ciudades había más población. Lo fundamental del modelo feudal está entonces en el campo, está entonces en las labores agrícolas. Ahora, ya sabemos que lo principal entonces es la agricultura y la ganadería, ¿sí? Ahora la pregunta es, los siervos, ¿qué van a tener que pagar por el uso de esa tierra, de ese manso que les ha entregado el señor feudal? Los siervos campesinos, recuerden muchachos que los siervos son la base de esto. Este sistema se basa en el trabajo entonces de los siervos campesinos, ¿sí? Ellos van a tener que realizar la corvea. ¿Qué es la corvea? Pues es el trabajo gratuito. ¿Dónde? En las tierras del señor. Me refiero al señor feudal, ¿sí? Ahí está. La corvea es el trabajo gratuito en las tierras del señor feudal. ¿Y por qué se tiene que realizar este trabajo? Bueno, es una contraprestación. Yo te brindo seguridad, yo te permito vivir en mi feudo, yo te entrego una chacrita llamada manso y tú tienes que hacer una serie de cosas por mí. Entre ellos, trabajar gratis en la reserva señorial para alimentar al señor feudal, a su familia y a sus trabajadores, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Porque las cargas que sufre el siervo no solamente son pues trabajo gratuito en la reserva señorial y nada más. Hay otras cargas. Por ejemplo, va a tener que pagar la talla. No en todos los feudos existían, como dice George Duby, monedas. Habían feudos muy grandes donde inclusive habían monedas hechas por el señor feudal con la cara del señor feudal, pero habían otros feudos más pequeños donde no existían monedas. Normalmente en aquellos donde existían monedas se pagaba la talla. ¿Qué es la talla, profesor? Bueno, la talla es un impuesto en dinero que van a tener que entregar los siervos. ¿Por qué? Porque el señor feudal tiene que hacer algunas cosas, como por ejemplo poner operativos la prensa, el molino, el horno, o tiene que prepararse para una futura guerra. Entonces, hay una serie de cobros abusivos que no están regulados que hace el señor feudal. Entonces, todo impuesto en dinero es llamado la talla. Vamos a poner acá, impuesto en dinero. Recordemos que los impuestos no solamente se pagaban en dinero, también se podían pagar a través de productos. A través de productos que uno lograba conseguir en las tierras que te entregaban, ¿no? Ahora, la banalidad. ¿Qué es la banalidad? Banalidad tiene que ver con ban. ¿Qué es el ban?
el derecho del señor feudal de posesión sobre todas las herramientas que están dentro de su feudo. Por ejemplo, un molino, por ejemplo, un horno, por ejemplo, una prensa, están controlados por el señor feudal. Y utilizarlos para hacer harina o para prensar de repente la uva y producir vino, o inclusive para cruzar el puente, también llamado pontazgo. Todo eso se le puede generalizar como los impuestos de banalidad. Si quieres utilizar todo ello, me tienes que pagar un impuesto a mí, al señor feudal. Muy bien, entonces ponemos acá la banalidad por el uso del horno, del puente, del molino y también de la prensa para producir ahí tu vino, que era una bebida muy tradicional en tiempos del feudalismo. Ahora, finalmente, los siervos no solamente tienen que trabajar duro para poder pagar los impuestos a los señores feudales, sino que también el clero es un grupo de poder. Y en esos tiempos, ser cristiano católico no era una opción, era una especie de obligación. Todos tenían que creer en esa fe y todos tenían que comportarse según los parámetros de ellos. Y ellos también, los del clero, los de la iglesia, son aquellos que cobran una serie de impuestos. Entre los principales están el diezmo y la primicia. Entonces, el diezmo y la primicia son impuestos cobrados por la iglesia. Cobrados por la iglesia. Bueno, ya sabemos, el diezmo, algo sencillo. El 10% de todo lo que produce un campesino tiene que entregarlo a la iglesia. ¿Sí? Mark Bloch nos habla de que la población ligada a la iglesia no pasaba el 1%. Sin embargo, estaban cobrando el 10% de toda la producción. Por lo tanto, era un grupo de poder no solamente ideológico, sino también que tenían recursos terrenales, económicos. Vamos ahora a analizar qué otros elementos, qué otros grupos, qué otras personas están dentro de la sociedad feudal. Recordemos que con la caída del Imperio Carolingio no desaparecieron en realidad los gobernantes, o me refiero a los reyes, ¿no? En Francia había un rey, también en otros lugares como Inglaterra habían reyes, pero esos reyes no tenían mucho poder. ¿Por qué no? Porque, como les dije, las tierras que entregaron a los nobles terminaron siendo autónomas y terminaron siendo manejados prácticamente al antojo de esos nobles. Por lo tanto, el rey era una figura importante, pero no era el todopoderoso. Era, entre comillas, otro feudal más, porque los que dominaban los feudos tenían mucha autonomía. En ese sentido, está el rey ahí como figura decorativa, pero en realidad no tiene tanto poder. Entonces, ¿quiénes son los que en la práctica tienen mucho poder y control sobre la población? Bueno, voy a poner acá al señor feudal. Ahí está, al señor feudal. Entonces, el señor feudal, ahí está, es el dueño, ¿verdad?, del feudo. El señor feudal es un noble que tiene la venia del rey y que domina muchos territorios y tiene muchísimo poder e influencia en estos tiempos. ¿Quién más está ahí a la altura del señor feudal? Bueno, los representantes de la iglesia medieval, que le podemos llamar el clero. Profesor, ¿y qué es el clero? Bueno, muchachos, el clero es un grupo importantísimo. En esos tiempos, el poder de ellos era tan fuerte que podían administrar justicia, y ya les contaré después bajo qué instituciones, que podían tener prácticamente el control ideológico de todos, ¿no? El clero medieval. Muy bien.
Y más abajo, un poco más abajo, tenemos a los vasallos. Y estos vasallos también son gente vinculada a la nobleza, porque ellos no trabajan la tierra. Ellos, los vasallos, en realidad son los que controlan directamente las aldeas y el trabajo de los siervos. Entonces vamos a poner aquí a este militar que trabaja para el señor feudal llamado el vasallo. El vasallo, el militar. Y también tenemos acá al ya mencionado siervo. El siervo de la gleba, entonces es el trabajador, adscrito a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que está ligado, que está sujeto a la tierra y que tiene que obedecer las cargas que le impone tanto el señor feudal como el clero. También mencionar que en el feudalismo habían siervos, entre comillas, libres, también llamados villanos. Ellos vivían ciertamente en territorios un poco más alejados del castillo, pero siempre controlados, porque decía el señor feudal, estas son mis tierras. Y ustedes también tienen que hacer una serie de pagos para mí, porque están dentro de mis territorios. Sin embargo, estos villanos, al ser, digo entre comillas, libres, inclusive se podían ir del feudo en algún momento. No es el caso de los siervos, que los siervos, como repito, están ligados a la tierra. Si el feudo, por algún motivo, pasa a manos de otro señor, bueno, el feudo incluye entonces a los siervos también. Bueno, esta es la sociedad medieval. Pero hay que decir una cuestión muy importante que desarrolló el gran historiador de las mentalidades Georges Duby. Él plantea que esta estratificación social en realidad la va a desarrollar el clero. ¿Cómo así? Esta es una sociedad estamental. ¿A qué nos referimos cuando es una sociedad estamental? Vamos a poner por acá. Sociedad estamental. Profesor, ¿qué es una sociedad estamental? Una sociedad cerrada. Fácil, mira. Los del clero, sobre todo los del alto clero, los más poderosos, habían definido que esto de aquí no era un orden humano, esto era un orden divino. Dios había estructurado la vida terrenal con este tipo de sociedad. Decía que habían 3 órdenes. El primer orden son los oradores. Y esto lo podemos ver en el libro de Georges Duby sobre los 3 órdenes. El orden de los oradores, ¿cuál será la tarea? Pues orar, orar por todos, orar por la salvación de las almas, guiar al hombre hacia el paraíso. Ese es el clero, ¿sí? Dios le dio entonces la tarea de guiar la fe cristiana y salvar las almas de todos. Mientras que los señores feudales y los vasallos, que también tienen territorios, ellos tienen que garantizar el cuidado y la protección de todos, la seguridad de todos. Ellos están aquí para administrar y para luchar por la defensa de todos en el feudo. ¿Y cuál es la tarea que Dios le ha dado a los siervos? La tarea que Dios le ha dado a los siervos es de laborar, de trabajar. Son los laboradores. Son los que tienen que garantizar el sustento de todos. Trabajar la tierra para alimentar a todos. Según Georges Duby, este sistema, aparte de favorecer mucho al señor feudal, también favorece bastante al clero, porque garantiza su posición y sus privilegios. Entonces ellos eran aliados tácitos en el predominio de este sistema y que todos acepten este orden, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos a la sociedad estamental medieval, sociedad cerrada, cada uno con su tarea. Los del clero tienen que orar, oradores. Los dueños de tierra, señor feudal, en este caso los que poseen tierra como el señor feudal, o los que poseen el usufructo como el caso de los vasallos, tienen que defender esas tierras. Son los bellatores y los siervos, los laboradores, los que van a trabajar duro, los que van a producir alimentos para todos.
garantizando también las cargas impositivas. Muy bien, ahora nos toca analizar la parte política. ¿Cómo sería analizar la parte política? ¿Cuáles serían los rasgos fundamentales del sistema feudal? Bueno, en un feudo, el señor feudal que vive en el castillo tiene la soberanía plena. Hay muy mínima injerencia de los gobernantes. Hay grandes libertades que tiene el señor feudal en esas tierras, en sus feudos, ¿sí? Bueno, entonces, a nivel político, podemos decir que el rey tiene poco poder. ¿Y por qué el rey tiene poco poder? Como ya les había explicado, esto se da a causa de la soberanía feudal. Vamos a poner entonces acá. A causa de la soberanía feudal. Claro, porque el señor feudal es soberano en sus tierras. ¿Cómo es soberanía? Fácil, mira. Él decidía qué impuestos cobrar. Él decidía aumentar o disminuir los impuestos según el contexto. Él muchas veces hacía su moneda con su rostro. El señor feudal aplicaba también los castigos, a veces coordinados con el clero. Entonces, él decidía sobre cómo va a ser la vida de sus súbditos. Por lo tanto, el señor feudal tenía plena autonomía. Y si en Europa ya los monarcas han perdido autoridad y cada señor feudal en Europa occidental durante estos siglos es un gobernante, ¿cómo le llamaríamos a eso? ¿Cómo le llamaríamos a eso? A eso le llamamos entonces poliarquía. ¿Qué significa poliarquía? Que cada señor feudal en la práctica es un gobernante en el feudo, ¿no? O sea, existen varios soberanos feudales. Poliarquía entonces es varios gobernantes. Así es. En Inglaterra habían varios señores feudales. En Francia habían varios señores feudales. En toda Europa occidental predominaba entonces el poder de los señores feudales. Ahora, ya para cerrar, debemos analizar un aspecto muy importante que viene en los exámenes, tanto escolares como universitarios. Vienen, por ejemplo, cómo es el aspecto cultural. Un elemento muy importante es las relaciones feudo-vasalláticas. Profesor Gutiérrez, ¿en qué consiste las relaciones feudo-vasalláticas? Es algo sencillo en realidad, fíjate, ¿ah? Primero vamos a analizar el homenaje. ¿Qué es el homenaje? Bueno, acá tengo una imagen de tiempos del feudalismo, ¿no? Un señor feudal y un vasallo están realizando esta primera ceremonia, llamado el homenaje. ¿En qué consiste el homenaje entonces? El vasallo jura fidelidad y servicio militar al señor feudal. Va al castillo, va a la torre del homenaje, se arrodilla, le toma las manos al señor feudal, pone sus manos entre las manos del señor feudal en señal de sumisión y le pide esa gracia de que el señor feudal le acepte como su vasallo, que pone su espada a disposición del señor feudal, que va a luchar siempre para defenderlo de cualquier peligro, ya sea de una probable revuelta campesina o sobre todo de las ambiciones de otros señores feudales. Es una persona noble que ha aprendido a luchar, ha participado en justas, ha participado
en combates, es una persona que tiene entrenamiento. Y entonces este militar le pide en un acto de homenaje ser el hombre para la guerra del señor feudal. Si el señor feudal acepta, entonces viene la siguiente ceremonia. Ya acepté tu homenaje y ahora el señor feudal agarra un anillo, quizá una rama de olivo o quizá un poco de tierra de su feudo y de manera simbólica se lo pone en la mano al vasallo y le dice, te acepto como mi fiel vasallo. Entonces la investidura es cuando el señor feudal entrega un beneficio al vasallo, ¿sí? Y además sustento y protección. Vamos a poner acá protección. Pero ¿cómo es esto, profesor? ¿Que el vasallo no es el que protege al señor feudal? Sí, es una protección mutua, porque el señor feudal lo va a recibir en sus feudos, donde tiene otros vasallos, y todos juntos van a dar protección a las tierras del señor. Así que es una protección mutua. Al entregarle un beneficio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Te entrego tierras para tu usufructo. ¿Qué significa eso? Que esas tierras no es que son tuyas, pero el beneficio que produce esa tierra, lo productivo de esa tierra va a ser aprovechado por ti, ¿sí? Y tú vas a cumplir labores militares. Si algún día sufre un secuestro, dice el señor feudal, tú, vasallo, me vas a defender, vas a juntar el dinero, vas a rescatarme si alguien me secuestra. O si alguien viene a invadirme, tú vas a luchar y vas a dar tu vida por mí. Es una protección mutua entonces, ¿sí? Donde ambos tienen algo que ganan. El señor feudal gana bastantes vasallos que van a encargarse directamente de las tierras y el vasallo gana entonces ese usufructo de la tierra que le va a entregar el señor feudal. Esas son las ceremonias feudo-vasalláticas entre los señores feudales y los vasallos. Finalmente pasemos ya a la iglesia medieval. ¿Qué pasó con la iglesia medieval? Vamos a poner aquí algunas características fundamentales. Según el gran historiador francés Jacques Le Goff, cuando Le Goff dice que la iglesia medieval tuvo una gran influencia, se refiere a que esta influencia fue determinante. Ellos prácticamente dirigen la moral, las costumbres, ¿ya? Y la cultura entonces, Solamente había una iglesia en Europa Occidental. No podían haber más iglesias en Europa Occidental. Una solamente, la Iglesia Católica Romana, una iglesia cristiana, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ellos también desarrollaron la escolástica. La escolástica. ¿Qué cosa es la escolástica? En tiempos medievales desarrollaron la escolástica que tiene que ver con una filosofía. A ver, el principal representante de la escolástica fue el famoso Tomás de Aquino. Tomás de Aquino leyó a Aristóteles, Tomás de Aquino se influyó con la filosofía clásica griega y ese razonamiento aristotélico, ese pensamiento filosófico va a ser utilizado para darle fundamento a la doctrina cristiana. Él quiere demostrar que la fe no va sola, va acompañada de la razón. La razón tendría que fortalecer la fe. Entonces, ¿qué es la escolástica? Es un intento por conciliar fe
y razón. Pero si hay un conflicto entre la fe y la razón, ¿cuál se impone? ¿Cuál crees que se impone? Para los escolásticos, ¿cuál se impone? Bueno, se impone la fe, ¿sí? Porque por encima de todo está la fe. La razón nos ayuda a fortalecer esa fe, pero siempre la fe está por encima, ¿sí? Por encima de todo. Muy bien. También hay que mencionar que se dieron cosas lamentables en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, la iglesia medieval también hubo un tiempo en el cual estableció un tribunal de justicia, el llamado Tribunal de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. El Tribunal, entonces, de la Inquisición. ¿Y qué perseguía el Tribunal de la Inquisición? Bueno, perseguía a los herejes. Un hereje no es necesariamente alguien que no cree en Dios. En esos tiempos, casi todos creían en Dios. Más que todo, persiguen a aquellos que están chocando contra la doctrina de la Iglesia Católica. Inclusive personas ligadas al clero van a terminar pasando por ese tribunal, si es que no se acomodaban a la doctrina y a las pautas que establecía el alto clero, ¿sí? Me refiero al cardenal, al obispo y en última instancia al propio sumo pontífice, el papa. Entonces, el Tribunal de la Inquisición persigue herejes. Persigue herejes. Muchos de estos herejes reciben castigos, inclusive castigos que están lindando con la tortura. Y por ahí inclusive muchas personas murieron quemadas vivas. Otra cuestión importante del sistema feudal fue la aparición en el siglo XI de las primeras universidades. Vamos a poner acá. También surgieron universidades. ¿Y ustedes saben cuáles fueron las primeras universidades que se dieron en el mundo occidental? Bueno, la primera de todas ellas es la Universidad de Bolonia, en la actual Italia. También estuvo la Universidad de París, la Universidad de Salamanca. Y en Inglaterra, dos universidades que hoy en día están entre las mejores del mundo, Oxford y Cambridge. Uno de los principales estudios que se va a dar ahí es la teología, la doctrina filosófica que tiene que ver con la fe, con la Biblia, ¿no? La teología. Entonces, las universidades, como decía también el gran historiador Jacques Le Goff, preparaban funcionarios. Muchas veces los grupos de poder recurrían a ellos para consejos. Y posteriormente, cuando pasemos ya a la época del siglo XIV, siglo XV, las universidades van a entrar en un apogeo porque los reyes que van a recuperar su poder van a absorber a estos profesionales que salen de las universidades. Muy bien, entonces espero que le haya quedado claro. En líneas generales, es un resumen corto nomás porque habría mucho que decir, pero aquí está la esencia de las características de lo que es el sistema feudal de la Edad Media occidental. Muchas gracias.